La persecución contra los testigos de Jehová fue una política oficial y declarada del terrorismo de Estado. En 1976, Jorge Rafael Videla, el primer presidente designado por las juntas militares, sancionó un decreto por el cual se prohibían en todo el país las actividades de este grupo evangélico. La Iglesia Católica brindó su apoyo a la medida con fundamentos pretendidamente teológicos. El decreto 1867 comenzó a regir 5 meses después del golpe e ilegalizó a los testigos de Jehová. Según decía la norma, la secta en cuestión sostiene principios contrarios al carácter nacional y a las instituciones básicas del Estado. También se los acusaba de violar las leyes y atentar contra el orden público, la seguridad nacional, la moral y las buenas costumbres. Ese decreto tiene consideraciones que son típicas de la división de la sociedad en amigos y enemigos, de considerar que hay determinadas concepciones religiosas o espirituales que atentan contra la identidad nacional. Estas son muestras de la intolerancia, son parte esencial de nuestra gran tragedia, de lo que llevó a la represión ilegal, a la existencia de 30.000 desaparecidos, a la apropiación de niños, a la negación del otro como tal. Por eso estos hechos también configuran crímenes de lesa humanidad, porque el bien jurídico protegido en estos casos es la humanidad misma. A partir de la norma de Videla, las imprentas de los testigos de Jehová fueron clausuradas, así como los 600 templos donde se congregaban unos 60.000 feligreses. Hubo allanamientos a domicilios particulares y la represión llegó a las escuelas públicas, donde 1.000 maestros y alumnos testigos de Jehová fueron expulsados. Por su concepción, tienen que ser respetuosos con el otro, pero solamente pueden reverenciar a Jehová. No hacen las formaciones de la bandera, no se ponen de pie frente a cuando uno canta el himno, etcétera, etcétera. Tienen estas particularidades. En algunos lugares han tenido problemas los docentes y los alumnos por seguir esta concepción. Hubo claras instrucciones dirigidas al sistema educativo para expulsar a los testigos de Jehová del sistema educativo. Esto es gravísimo porque es también una violación del derecho a la educación. El llamado proceso de reorganización nacional no cumplió siquiera las normas establecidas por la anterior dictadura, la de Juan Carlos Onganía, en relación con los objetores de conciencia. Es una ley de 1967 que estaba en vigor y que debió cumplirse porque establecía toda una serie de recursos que le permitían al objetor de conciencia reclamar su no incorporación al servicio militar obligatorio ante la autoridad militar. Si ésta denegaba su solicitud, podía presentar un recurso jerárquico siempre ante la autoridad militar, y si se confirmaba la denegatoria, podía acudir ante la Cámara Federal de Apelaciones que correspondiera, o sea, ante un tribunal de justicia civil. Todo esto fue ignorado, pero de plano, por la dictadura militar de Videla y Macera. La persecución contra los testigos de Jehová contó con el visto bueno de la Iglesia Católica. La Vicariedad Castrense elaboró un informe en una de sus publicaciones donde planteaban que aunque ellos no lo supieran, eran terroristas al igual que los comunistas. Estos argumentos fueron casi recogidos en todas las sentencias que hacía referencia a estos conceptos. El texto eclesiástico citado por los consejos de guerra decía: esta increíble secta impide a los testigos vestir uniforme y usar armas, donar sangre y reconocer patria, autoridad y bandera, lo que demuestra su inhumanidad y su peligrosidad. El obispado castrense intervenía en todos los interrogatorios de los testigos de Jehová. Cuando luego de ser torturados, para redimirlos, venía un cura del ejército y les decía que bueno, que tenían que respetar los signos religiosos católicos, pues el catolicismo era la religión nacional. Y trataba de redimirlos y pedirles que renuncien a esa actitud y que empuñen las armas. Y como no lo hacían, luego de que se retiraba el cura, nuevamente seguía la tortura. Había instrucciones confidenciales sobre el procedimiento que debía seguirse con los testigos de Jehová. A través de la escritura de 500 relatos, 500 entrevistas personales, con documentación, uniendo datos y coincidencias, descubrimos que a los testigos de Jehová se les da un tratamiento muy particular. Había como una suerte de órdenes enunciadas que
no estaban a la vista, es decir, no teníamos a la vista órdenes escritas. Con la colaboración de la ministra de Defensa, doctora Nilda Garré, pudimos descubrir y descifrar órdenes secretas que hoy están incorporadas en los expedientes que están en la Secretaría de Derechos Humanos, en donde realmente se ordenaba la forma en que había de tratarlos. Estas órdenes decían, por ejemplo, de que apenas detectaba un testigo de Jehová en el servicio de conscripción había que separarlo, aislarlo y someterlo a interrogatorios. La dictadura introdujo en el Código de Justicia Militar, como accesoria a la pena por insubordinación, la inhabilitación absoluta perpetua. Esto hizo que el cercenamiento de los derechos civiles de los condenados persistiera, en algunos casos, hasta el día de hoy. Después de quedar en libertad en 1983, para Adalberto Herrera comenzaron otros problemas. Yo justamente al poco tiempo de salir perdí mi documento de identidad y ahí empezó el calvario para mí. Empecé a descubrir que no existía en ningún lado, que yo figuraba como una persona NN. O sea, cuando empecé a hacer los trámites, me comentaban de que yo no estaba en ningún lado, que no había papeles míos, no había partidas de nacimiento y que estaba, digamos, inhabilitado perpetuamente para ejercer todo derecho como civil, como ciudadano argentino. Y eso, por supuesto, conlleva muchos problemas, ¿no? Problemas de trabajo en particular. En varios lugares donde fui a solicitar trabajo, me llenaba planilla y se hacían averiguación de antecedentes, simplemente figuraba la palabra ex convicto. Y ya con eso es suficiente en cualquier empleo como para que a uno no le den el trabajo. Y menos aún cuando ya hacía poquito que la dictadura había dejado su poder. Entonces, que muchos de nosotros cargamos con un problema grande, que después, bueno, cada uno por su lado hizo sus averiguaciones, como yo. En el año 95 comencé, realmente yo por mi cuenta, a averiguar qué podía hacer para recuperar mis derechos. Ustedes fíjense, a los 18 años estar detenido 4 años, lo que significa salir a los 22 años, con una condena penal, con un sello rojo, en la libreta de enrolamiento que decía que eran indignos, y una inhabilitación absoluta y perpetua que les impedía votar. Los testigos de Jehová que fueron víctimas de esta situación, muchos de ellos todavía no pueden votar, los estamos rehabilitando de a poco, aparecen en veraz, no podían salir del país, pues al ser inhábiles no se les da el pasaporte, y muchas consecuencias más. Una de ellas es que no podían ejercer empleo público. Los ex colimbas que habían recibido penas de tribunales militares fueron alcanzados por indultos primero y por una amnistía amplia después, cuando Menem abolió la conscripción en 1994 tras la muerte del soldado Omar Carrasco. Sin embargo, aún hay testigos de Jehová con inhabilitación perpetua. Lo que hizo Alfonsín es un indulto, ¿no? Indultaba caso por caso. Algunos se fueron beneficiados con el indulto. La amnistía vino en la ley que derogó el servicio militar obligatorio, pero de todos modos, como esta situación dependía de la persona que esté enterada y que haga determinados trámites, el Estado no lo hace por la persona, entonces muchos todavía yo los asisto para levantarles este tipo de sanciones. Mientras estaban detenidos, los testigos de Jehová debían realizar trabajos de servidumbre en beneficio de los militares. Ellos estaban, digamos, para todo tipo de tareas, desde pintar, desde limpieza, ¿no?, extrema, comida, todos los tipos de labores que se pueden imaginar. De las prisiones donde estaban recluidos tenían autorizaciones para salir a las casas de los militares, para poder llevar a los hijos a la escuela, pintar las casas de los militares, llevar a la mujer del militar de compra, quiere decir que aquella persona que era tan pero tan peligrosa, era transformada en un sirviente, que les cocinaba a los militares porque no confiaban en otra persona que no fueran los testigos, porque sabían que ellos no iban a envenenarlos, y esta es la razón también porque los testigos de Jehová luego permanecieron en Campo de Mayo. Se los utilizaba en la fábrica de ladrillos, cortar el pasto, era una especie de mano de obra esclava.
La Organización de Estados Americanos instó al gobierno de facto a cesar la persecución contra el culto. En 1978, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA le había recomendado al gobierno argentino de la época, la dictadura militar, que anulara un decreto que ilegalizaba a los testigos de Jehová. Y consideró que la Argentina había violado derechos fundamentales a la vida, al debido proceso y la libertad de conciencia y religión al ilegalizar a esta iglesia. En el próximo bloque, casi un cuarto de siglo después, los testigos de Jehová reciben una reparación histórica.